Hola, soy David. Y yo soy Pablo, y bueno, hoy día vamos a hablar de, Calvinismo versus arminianismo. Bueno, hola a todos. Somos dos amigos de la Iglesia Presbiteriana que buscamos en este nuevo proyecto llamado Teología on Fire edificar un poco la iglesia. Pablo nos va a contar un poco más de qué se trata esto. bueno, la intención que tenemos es hacer una conversación relajada, por supuesto, ojalá con posturas bien estudiadas, vamos a intentar formarnos lo mejor posible, sobre todo para que sea un podcast de provecho para quien lo escuche, pero de todas maneras tampoco queremos que sea un lugar súper denso y algo súper complicado de entender o escuchar. Aquí el más próximo a ser un teólogo es el David, yo aquí voy a ser una especie de periodista amateur, pero muy bueno para hatear. Así que esperemos que la interacción que tengamos entre nosotros dos no solo sirva para edificar, sino que también para entretener, dar un espacio grato. Y bueno, vamos a empezar a hablar de lo que nos llama hoy día, pues, de lo que nos concierne, que es sobre calvinismo versus arminianismo, arminianismo versus calvinismo. Primero le Como pregunto quieran a... llamarlo. Sí, como sea, ya ahí lo van a ver en el título, en fin. Pero a David le vamos a preguntar cuál es nuestra postura, porque nosotros dos tenemos una postura que ya por el solo nombre de nuestra denominación lo deberían saber. Bueno, justamente por nuestra denominación ya tenemos una postura desde antes. No vamos a poder hablar desde un lado neutro porque es imposible. Si uno ya tiene una postura, es imposible dar un lado neutro, pero creemos que nuestra postura es la que es bíblica. Por eso tenemos una postura. Y como miembros de una iglesia presbiteriana, nosotros estamos a favor del calvinismo o estos 5 puntos del calvinismo o 5 puntos de la gracia, etcétera, como quieran llamarlo. Nuestra postura es sobre el calvinismo. Ahora, tenemos que decir ya, y reconocer tanto David como yo que nosotros no queremos hacer un llamado al odio, ni reprochar, ni condenar a quien sea arminiano. De hecho, los podemos considerar como nuestros hermanos, dado que ellos también creen que la salvación es por arrepentimiento y fe en Jesús como nuestro Señor y Salvador. Entonces, si esa es su fe, en eso confían, entonces son nuestros hermanos, pero tenemos una perspectiva diferente de lo que es la doctrina de la soteriología, finalmente. Y bueno, Sobre todo nosotros, en Chile. Sobre todo adelante, en sigue, Chile, sigue. que hay muchos arminianos que quizás no lo saben y en muchas iglesias que dicen ser reformadas también hay gente que sin saberlo es arminiana. Entonces no consideramos que ellos sean herejes ni que sean destinados al infierno. Para nada, no, y no se los deseamos tampoco. Hay otras posturas que son heréticas, ya que nosotros condenamos el pelagianismo, el semipelagianismo, eso lo entendemos. Pero los arminianos no son nuestros enemigos, no queremos hacer una guerra ni una batalla contra ellos. Si hay arminianos que dicen que somos calvinistas heréticos, bueno, los perdonamos, Tenemos pero no queremos compasión incentivar, como buenos calvinistas. tal Buenos cual. calvinistas que somos, intentamos tener piedad, ser piadosos con Eso. nuestros hermanos equivocados. Sí, es que, a ver, con toda franqueza, realmente pensamos que están equivocados, que tienen un error doctrinal, un error teológico ahí, pero que de todas maneras no queremos llevarnos a los golpes con nadie acá, no queremos tener ningún linchamiento ni nada por el estilo. Y bueno, si es que nos llega a escuchar algún hermano arminiano, lo invitamos a escuchar el programa completo, finalmente. Y si no está de acuerdo con nosotros, vamos a crear los mecanismos para que nos puedan responder. Ya esto va a estar, esperamos, en YouTube y en Spotify. Y bueno, estando en YouTube, va a estar ahí la caja de comentarios para quien quiera rebatir o quien quiera opinar o comentar sobre cualquiera que sea su postura, finalmente. Pero bueno, empecemos con lo que es la pauta. ¿Cuál es nuestro primer punto, don David? Bueno, el primer punto es por qué es relevante hablar de estos temas, porque finalmente algunos dicen no deberíamos pelearnos por la doctrina o esto es algo secundario. Entonces, ¿por qué es relevante hablar del arminianismo versus el calvinismo? ¿Por qué es importante? Bueno, porque atañe a una doctrina que es central finalmente, que tiene que ver con la soteriología, que es lo que nos une finalmente, que
lo que entendemos por el Evangelio y cómo se aplica la gracia finalmente, la gracia de Dios sobre la humanidad. Y la manera en que nosotros entendamos eso también va a afectar todo lo que es nuestra cosmovisión y también nuestra manera de interpretar las escrituras, etcétera. Pero yo repito, repetimos, creemos que no es un error herético ser arminiano, pero sí hay error ahí. Pero es Es un importante, error. es un error, ¿ya? Pero es importante estudiar esto porque tiene relación con el Evangelio mismo y la aplicación de la gracia de Dios sobre sus criaturas finalmente. Y también, como decíamos delante, finalmente hay mucha gente que dice no tener postura, como tiran esto como del calvinismo y arminianismo, como cuando en la Biblia se dice que algunos decían ser de Pablo, otros de Apolos, otros de Cristo, pero realmente cuando uno ya tiene una postura, cuando uno ya dice saber algo, es que ya tiene una postura. Entonces, muchos sin saberlo son arminianos y muchos sin saberlos también son calvinistas. No, tampoco queremos encasillar a una persona, pero si ya crees algo, es que tienes una postura. Y ojalá, quizás escuchando esto se puedan dar cuenta de cuál es su postura, si es una o la otra, finalmente. Ahora, ¿cómo definimos calvinismo y arminianismo? ¿De dónde sale esto? Y la verdad es que esto surge esto surge por un motivo histórico, propiamente tal. No es como que Calvino se sentó en su escritorio y escribió 5 puntos, y Arminio se sentó en su escritorio y escribió otros 5 puntos, y se rebatieron el uno al otro, porque al fin y al cabo hay una brecha temporal entre ambos teólogos que, bueno, probablemente ni siquiera pudieron interactuar entre sí, no lo hicieron finalmente. Entonces, no deriva de ahí, no deriva de que el mismo Calvino hizo sus 5 puntos y Arminio hizo los otros 5. Pero sí surge con Arminio todo esto, con Jacobo Arminio. ¿Qué nos puede contar aquí, tío Tinchu, tío David? Bueno, empezar también porque algunos creen que creer los 5 puntos del calvinismo es como estar de acuerdo con todo lo de Calvino y como tú dices, como algunos creen que escribió los 5 puntos Calvino y desde ahí empezó toda la doctrina y eso es todo lo que cree el calvinismo. Mm, Pero bueno, como tú dices, hay que empezar por Arminio. Arminio nació alrededor del 1560. Y básicamente él es un holandés que durante su juventud se fue a estudiar a Ginebra, ciudad donde enseñó Calvino, tenía su academia de Ginebra, y ahí fue Jacobo Arminio a estudiar. Ahí estuvo con uno de los discípulos de Calvino, y quien dicen que es más erudito que Calvino, Teodoro de Beza, y bajo él estudió Jacobo Arminio. Entonces, podríamos decir que en algún minuto de su vida, o incluso mucho tiempo de su vida, Arminio fue reformado, o profundamente reformado. fue mucho más reformado que algunas iglesias. Pero después de este periodo empiezan a suceder las cosas. Sí, ahí vemos que Arminio ya empieza a tener interpretaciones distintas respecto al pecado y respecto a la conversión de Pablo, como se muestra en Romanos. Y de hecho se ve cómo él va transformando de a poco esta forma de interpretación bíblica que levanta alarma finalmente en algunos pastores de la iglesia en Holanda. Pero que ocurre que de todas maneras es bien considerado, es bien valorado dentro de la iglesia en Holanda. De hecho, quiere llegar a no estudiar, sino a ser profesor de la universidad se me olvida el nombre, Leiden, de Leiden, Leiden. ¿ya? De Leiden. Entonces, bueno, hay alguno que otro hecho histórico ahí que mencionar, pero la cosa es que alcanzó a entrar ahí, pero con cierto resquemor por parte de algunos de los académicos de esta universidad, sobre todo de aquellos que están relacionados a la teología. Y ocurre que eh, por ahí vino un sacerdote católico a atentar contra la doctrina de la Iglesia Reformada, y aquel que envían para poder rebatir a este sacerdote católico fue precisamente a Jacobo Arminio. Y Y Arminio venía de este seminario de Ginebra, entonces debía ser alguien preparado. Y también es muy probable que él tuviera mucha labia, no sé cómo decirlo, fuera alguien que
que pudiera hablar con facilidad, no como Tenía buen nosotros. desplante, buena retórica. Podría haber estado en Sí. este podcast sin problema rebatiéndonos, pero no Y- está. Y no lo va a estar nunca. Pero en fin. Así eh, que qué bueno que no está ahora. sí. Pero hablaba muy bien y lo mandaron justamente a rebatir a este sacerdote católico, pero al momento de enfrentarse a los argumentos del sacerdote católico, no puede. De hecho, el sacerdote católico lo convence. Y justamente por eso empiezan eh, Arminio a escribir algunos puntos en contra de la creencia mayoritaria de los reformados de ese tiempo. Mm. Y Ahora, empiezan estos perdón, puntos. continúa, David, continúa. Ah, bueno. Entonces es en este tiempo y de hecho cerca de su muerte que empieza a él escribir estos 5 puntos. Ni siquiera podemos decir que son 5 puntos, Mm. pero él empieza a escribir al menos 4 postulados respecto a lo que es la gracia y cómo el hombre es totalmente depravado, a que hay una elección condicional. O sea, de hecho dice en Romanos 9 que cuando habla de que a Esaú aborrecí, a Israel amé, que finalmente esa elección no es de la persona, sino que es una elección de pueblos y se empieza a alejar de la ortodoxia y justamente empiezan a crearse estos puntos. Mm. Ahora hay que destacar también que Arminio, ahí enseñando en la Universidad de Leiden, tenía, tenía un discurso público, porque él afirmaba públicamente lo que era la confesión belga, pero se sabía que en privado él tenía otra forma de pensar. Y esa forma de pensar en privado se termina finalmente concretando en este escrito que él hace un tiempo antes de morir. De hecho, sale a la luz este escrito en 1608 y él muere en 1609. Y esto generó una gran controversia debido a todos los seguidores de Arminio, finalmente los remonstrantes, como se llaman, que son este grupo de pastores y académicos de la misma universidad que se convencieron por los postulados de Arminio y que finalmente se reúnen para crear una carta que mandan al Estado. ¿Para qué? Para que el Estado sea aquel que se encargue de determinar cuál sería como más o menos el cuerpo de doctrina aceptable en las iglesias, pero sin, en teoría, sin afectar como la creencia individual de las personas, según esto, algunas fuentes arminianas, ¿ya? Pero en fin, entonces Cabe tenemos notar este... que, Dale, dale, cabe dale. notar que estos puntos, acá recién con los estudiantes de Arminio surgen los 5 puntos del arminianismo, pero hay algunos que dicen que incluso Arminio no creía en este 5.º punto o no fue claro en decir si acaso el hombre puede perder la salvación o no. Pero son los estudiantes que lo llevan un poco más allá y llevan a las conclusiones lógicas lo que venía diciendo Arminio y surgen estos 5 puntos del arminianismo, estos 5 puntos de protesta o de los remonstrantes, como decía Pablo. Bien, y bueno, ¿y cuáles son finalmente estos puntos? ¿Y qué deberíamos empezar ahí no sé, po, A los a, cinco a- puntos. sí, los 5 puntos finalmente que nos interesa ver. Bueno, entonces para empezar, para resumir, todos los 5 puntos no fueron de Calvino. No empezó Calvino con la cuestión, Ah, sí. empezó Arminio y empezaron los arminianos. Y después de eso, los calvinistas respondieron. Y por eso están los 5 puntos del calvinismo, pero son una respuesta. No empezaron los calvinistas esta pelea. De hecho, ni siquiera se denominaron como calvinistas contra los remonstrantes, sino eran los contrarremonstrantes, para rebatir estos puntos que defendían este grupo de estudiantes y académicos y pastores que bueno, se identificaron con la postura de Arminio. Pero tenemos que decir que aquí en Holanda y en los Países Bajos está quedando la pura embarrada. Porque como había una intervención estatal en términos del funcionamiento de las iglesias, empezó a haber un desorden, ya pastores que se estaban rebelando de una iglesia a otra,
porque unos decían que eran arminianos, otros decían que eran calvinistas, y en fin y al cabo, no adentrándonos más en eso, empezó a haber desorden dentro de la población. Y es por eso que se tuvo que convocar finalmente al famoso sínodo, que de donde deriva finalmente lo que nosotros conocemos como los cánones de Dort. Esto estamos en el 1618 y 1619 que se hacen los cánones de Dort. Entonces, ya han pasado 400 años hasta nuestro tiempo, pero ahí recién están los 5 puntos del calvinismo que son justamente contra los 5 puntos de los remonstrantes. Ujú. Ahora sí, vamos de lleno a los 5 puntos del arminianismo porque no hay tanto tiempo. No hay tanto tiempo y no vamos a darle más tiempo a esto porque tenemos vidas ocupadas, ya tenemos cosas que hacer después de esto, pero bueno, esperamos que si es necesario va a tener 2 episodios si es que lo requiere. Y si no, bueno, Empezamos, empezamos pensando que lo logramos en un episodio, estudiando nos dimos cuenta que era muy difícil, pero hasta donde lleguemos. hasta donde lleguemos. Ya, David, primer punto, ¿qué es lo que nos dice? ¿O quieres decir todos los puntos de una y luego No, vamos punto por punto, punto por punto, porque, ¿cierto? Ya. porque también hay que decir que cuando empezaron los arminianos y los calvinistas esta discusión, no empezaron con la depravación total, No. pero creemos que es más lógico empezar justamente con este punto, ya que va a ser como la base para ver la salvación en del hombre. Ujú. Y cabe destacar que los arminianos también postularon la total depravación del hombre. Yo sé que resulta raro decir que los arminianos creen en la total depravación, pero así fue. Ese fue su primer postulado como remonstrantes. Ellos creían en la total depravación del hombre. Y Arminio, por Ahora, supuesto, también. Los arminianos no se escaparon de ahí de lo que era la teología de Arminio. Así que podríamos decir que tenemos algún punto en común, solamente que hay ciertos matices que tenemos que tener presentes acá. claro, cuando decían el título, todos creían en la total depravación del hombre, todos creían en el pecado, todos creían que el hombre tenía una mancha de pecado en su vida, pero el tema es hasta dónde llegaba esta depravación. Efectivamente. Porque básicamente para los arminianos, ellos creen en la total depravación, creen que el hombre es pecador, pero aún así, eh, ellos como que dicen que Dios los elige porque ve algo en ellos antes de. Entonces, es un poco raro su noción de depravación total si es que creen que hay algo bueno antes de que Dios actúe. Porque que tienen la capacidad como humanos de demostrar finalmente obediencia y fe de manera de alguna de manera que en algún momento ellos sean capaces de creer finalmente. Entonces, eso es lo que se liga muy bien con lo que viene después, con lo que tiene que ver con la elección, con lo que es la predestinación, y cómo finalmente se empiezan ya a separar las perspectivas, y ya se vuelven en posturas totalmente opuestas entre el arminianismo y el calvinismo. O sea, defienden la total depravación del ser humano, pero sin embargo, por parte de los arminianos se estipula que, bueno, tienen la capacidad de en algún momento dirigir su mirada a Dios, de levantar la vista y caminar hacia Él y finalmente llegar a la fe verdadera y convertirse. Mientras que los calvinistas creemos que el hombre está totalmente depravado, pero de la manera más literal que podríamos ver de ese título. O sea, no tenemos capacidad ninguna en nosotros mismos para alcanzar la fe o la obediencia. No está en nosotros finalmente. Y llevándolo como a nuestro tiempo también, si nosotros vemos los pentecostales, la iglesia pentecostal de hoy en día, también dicen como, bueno, para la salvación Dios pone el 99%, pero a ti te corresponde el 1%, o que tú das el primer paso y Dios da todo el resto de los pasos. Pero esto deja ver que su total depravación no es tan total. Justamente por eso decía Pablo que para los calvinistas el hombre realmente está muerto, no puede hacer nada para salvarse
no hay alguna voluntad buena en el hombre para alcanzar salvación, esto no significa que el hombre no pueda hacer cosas buenas. Vemos todos los días que hay gente en la calle que da plata a la gente pobre, eh, hay gente altruista que da cosas, entonces no significa que el hombre no pueda hacer nada bueno, pero el hombre no puede hacer nada para salvarse, nada, eso es ser muerto. Mm. Para un arminiano es alguien muy enfermo, muy, muy enfermo, pero todavía puede hacer algo. Puede hacer algo al respecto. O sea, al fin y al cabo, ¿qué ocurre? Que podemos decir que la interpretación arminiana surge de algo, de una perspectiva más vivencial, en el sentido de que ven su entorno y no se corresponde con sus propias vivencias de alguna manera en lo que ellos entienden lo que es depravación total. Y eso, a ver, no es correcto, pero es comprensible, porque de alguna manera todos extrapolamos, intentamos interpretar la realidad que nos rodea y muchas veces intentamos imponer esa realidad en las escrituras, pero nosotros tenemos que darle aquí peso y autoridad a la Biblia, que es lo que ella nos dice. Y ahí dice que por cuanto todos pecaron y han sido destituidos de la gloria de Dios, en fin, o sea, la Biblia es bien clara en decir que nosotros estamos siempre dispuestos y predispuestos a hacer el mal. ¿Y qué es lo que nos detiene? Y ahí es la perspectiva que viene desde el calvinismo, ahí interviene la gracia común. O sea, es Dios quien evita la hecatombe, la destrucción, el desastre de la humanidad, porque si no fuese por esa intervención divina, como el ser humano está totalmente depravado, entonces la sociedad colapsaría. No podría existir la sociedad. Entonces nosotros siempre abogamos por este elemento de la gracia común, que no solamente actúa que llueva sobre buenos y malos, que salga el sol para todos, sino que también apunta también a los deseos de las personas. Y es por eso que nosotros podemos ver gente que, sin ser cristiana, hace cosas buenas y puede demostrar tener buenos deseos. Pero si no fuese por una intervención divina, esos deseos nunca existirían y esas buenas obras tampoco estarían. Y todo lo que veríamos sería una sociedad en decadencia constante y prácticamente destruida. Entonces, no es porque haya algo en nosotros, esas cosas buenas que podríamos decir que están, no, es Dios obrando. Y todo lo Y bueno viene de Dios finalmente. de hecho, tampoco es algo como que la sociedad nos imponga el hecho de ser malos, porque algunos culpan a la sociedad de que el hombre se corrompa o, claro, ver las noticias y tanta maldad, de repente puede ser esa imitación que hacemos, pero no, porque si uno se fija, hasta los niños más pequeños cometen pecado y yo creo que ningún padre, o la gran mayoría de los padres, puede haber muchos padres malos, pero la gran mayoría de los padres no enseñan a sus hijos a mentir ni a pecar, ni a hacer cosas malas. Y también se cumple la escritura, que en pecado me concibió mi madre. Entonces, también todas nuestras obras son como trapos de inmundicia delante de Dios. Entonces, básicamente, nada podemos hacer para salvarnos por nosotros mismos. No existe algo en nosotros, no podemos hacer ninguna obra. eh, y necesitamos a Dios. Necesitamos que Dios tome esta iniciativa divina y Dios actúe regenerándonos, Dios actúe sobre nosotros de una manera especial con su gracia salvadora para salvarnos. Es Mm. necesario que Él nos traiga hacia Él. No podemos dar el primer paso, no ponemos el 1%. Eso es estar muerto. Sí. Estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y esa frase tanto los arminianos como calvinistas tenemos que estar de acuerdo que es bíblica, no la inventamos de ninguna parte. Estamos muertos, somos como aquellas calaveras que Ezequiel vio en ese foso y que por sí solas no podían adquirir vida si no fuese por el poder de la palabra de Dios actuando en ellas. Y que ese milagro que ve Ezequiel en el foso donde de los huesos secos brota la carne y se forma el músculo y finalmente salen personas, eso es solamente por obra divina. Por nosotros mismos seguimos en ese foso, donde la humanidad está, si no está actuando ahí el Espíritu Santo y Dios obrando a través de él para la salvación de las personas finalmente.
Ahora, Y también dale, continúa, dale. este también es un punto en el que los arminianos y los pelagianos difieren, porque eh, el pelagiano no cree que el hombre está en pecado, o sea, cree que el hombre puede llegar y tomar buenas decisiones, el hombre puede ser una tabla rasa que puede elegir el bien o el mal. Ahora, los arminianos creen que hay el pecado, creen, como habíamos dicho al principio, creen en la total depravación, pero es un poco menos total. Eh, para el calvinismo y lo que dice la escritura es realmente total. No, no cabe algo que discutir frente a Dios y nuestra propia naturaleza. Sí. Bueno, y ahí entra en juego todo este tema del libre albedrío, finalmente. Pero es que, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Que como nosotros tenemos la percepción, y nuevamente algo vivencial, y no necesariamente bíblico, tenemos la percepción de libertad. ¿Ya? Y eso, libertad de acción que tiene la gente que está en el mundo o la gente que está dentro de la iglesia. Pero, insisto, sin la gracia común, toda disposición del corazón del hombre sería constantemente el mal. O sea, sin la acción divina no habría bien en la tierra. Y teniéndose en cuenta la libertad que adquiere el cristiano, la libertad de acción solamente la tenemos en Cristo. O sea, solamente adquirimos libertad en Cristo, de ninguna otra manera. Entonces, el libre albedrío que se aboga, que está en las personas, bueno, antes de Cristo, son esclavos del pecado. Esclavos del pecado. No hay libertad ahí. La libertad la adquirimos solamente a través de Cristo. No hay otra manera, finalmente. También viene esto como un poco de la confusión del libre albedrío, porque se habla del libre albedrío y en realidad nadie está de acuerdo, está en desacuerdo que existe el libre albedrío, Ujú. porque básicamente todos podemos hacer lo que nosotros queramos. No es que Satanás o nuestro propio pecado te ponga una pistola en la cabeza y te diga, Sí. ya, ahora peca, peca o te mato. No, nosotros queremos hacer lo que Satanás y lo que nuestro pecado nos dice. Entonces, ¿ejercemos el libre albedrío? Sí, pero un libre albedrío esclavo. Estamos esclavos y nos gusta ser esclavos del pecado. Y amamos el Eh, pecado y por lo tanto lo hacemos. Hasta que, Entonces, hasta que somos regenerados, nacemos de nuevo y tenemos nueva vida finalmente en Cristo. Y ahí es donde notamos, y es por eso que ahí somos libres del pecado y tenemos la libertad de obedecer finalmente a Dios de corazón. Pero solamente por una obra divina previa. Nunca nace de nosotros, finalmente. bueno, Bueno, no sé si no básicamente, estamos. ¿Pasemos a la sí, siguiente o vas a estamos decir algo más? alargando. ¿Eh? No, no, pasemos a la siguiente. Pasemos a la Justamente eso siguiente, te iba pasemos a a la decir, siguiente. porque justamente este tema del pecado es la que va a dar una puerta a la elección condicional que creen los arminianos. Porque si ellos creen que hay todavía algo bueno en el hombre, una pequeña llama, el 1%, es porque ellos creen que Dios elige porque Él vio de antemano que nosotros íbamos a creer, nos íbamos a santificar, que nosotros le íbamos a seguir. Entonces, en base a su creencia del pecado y en base a su creencia de la elección, ellos creen que Dios elige, sí, creen en la predestinación, sí, pero en base a el conocimiento de Dios. Sí, Y para los calvinistas no es así. sí, efectivamente. Ellos apelan a uno de los atributos de Dios que, sí, pues los calvinistas también creemos en ella, pero la forma de entenderla es diferente, que es la presencia de Dios. Este conocimiento absoluto que Dios tiene de carácter atemporal, porque Dios no está determinado por el tiempo para adquirir conocimiento, sino que Él tiene conocimiento absoluto del pasado, el presente, el futuro, estando fuera de este entorno temporal al que nosotros sí estamos amarrados como seres que están aquí en el espacio-tiempo. Pero debido a esto, hay personas que interpretan que esta presencia lleva a Dios a mirar en la existencia de las personas y ver qué persona finalmente en algún momento de su vida decidió creer, decidió obedecer y permaneció fiel hasta el final. Y a raíz de eso dicen, bueno, entonces Dios a ese fue el que escogió, al que perseveró hasta el final. Y el que no escogió es el que simplemente nunca optó por obedecer y por creer
Y por lo tanto, por eso es que es una elección condicional. Está condicionada en base a las obras finalmente de la persona, de cada persona que supuestamente es salva, de que creyó y que finalmente perseveró hasta el final. Y esto básicamente va a cortar a Dios, pues, o sea, va a ser un Dios limitado, va a depender de lo que elija el hombre. ¿De quién va a depender la salvación al final? Si es que el hombre es el quien elige primero, del hombre. Y yo creo que tanto arminianos como calvinistas, al momento de decir de quién depende la salvación, deberían llegar a la conclusión de que depende de Dios. Pero si es el hombre quien elige primero, entonces es el hombre el dueño, el hacedor de su propia salvación. Y esto también va contra la escritura. Si finalmente cuando Dios empieza a hablar de la predestinación, se nos dice que lo hizo según el puro afecto de su voluntad. O sea, no tomó en cuenta otras cosas, no tomó en cuenta cuán bueno uno podía ser, no tomó en cuenta las habilidades naturales de nadie. O sea, a lo flaco, a lo débil, a eso escogió Dios. Entonces, es imposible que Dios haya elegido por cuán bueno podía ser alguien o si es que acaso lo iba a seguir. Finalmente va en contra de la soberanía de Dios. Va contra la soberanía. De hecho, como vemos en Jonás, que es en el libro del profeta Jonás, que es el gran tema, la salvación le pertenece ¿a quién? A Jehová. No nos Jehová. pertenece a nosotros. Si la salvación es de Jehová, entonces Dios es el que establece la elección, no nosotros, finalmente. Y es por eso que nosotros, como calvinistas, defendemos que la predestinación se lleva a cabo desde antes de la fundación del mundo, ya que fuimos escogidos desde antes de que todo este universo existiera, desde en la eternidad. Es un acto soberano, finalmente. Y nos escoge por pura gracia, por un acto de gracia y misericordia que nosotros no tenemos la libertad de cuestionar en el sentido de como de anteponernos a esa voluntad, porque Dios hace como Él quiere hacer, no lo que nosotros querramos de alguna manera. Cuando decimos que Dios escogió de manera condicional, estamos haciendo lo que nosotros queremos. No, Dios hace lo que Él quiere hacer, como Él quiere obrar. Y Él quiso escoger al que quiso escoger. Y Él demuestra misericordia al que le quiere demostrar misericordia. Y eso se cumple en el acto soberano de Dios, en la predestinación desde antes de la fundación del mundo. Y por lo tanto, si escogió a algunos para salvación, y ahí viene lo que es la doctrina de la doble predestinación, por lo tanto, tiene que existir gente que está siendo escogida para condenación. Pero eso es un acto soberano de un rey que gobierna sobre todo lo que existe. Y bueno, ¿cómo se manifiesta eso finalmente en nosotros? Bueno, el que finalmente ha sido regenerado y cree, y porque cree y tiene la obra del Espíritu Santo actuando en él, va a perseverar sí o sí hasta el final, y eso lo vamos a ver más adelante. Esa persona había sido escogida por Dios. ¿Y quién sabe eso? Nosotros no. No, De nosotros hecho, no lo sabemos. hay como un drama con esto de la predestinación. Se habla tanto de la predestinación que como prácticamente que no deberíamos hablar de la predestinación en la iglesia, pero es una doctrina tan bíblica y tan fundamentada en la Biblia, e incluso dentro de iglesias como que intentan ser reformadas terminan diciendo como, oye, no hablemos de predestinación porque vamos a confundir a los hermanos, pero si sale en la Biblia hay que hablar de todo el consejo de Dios. Entonces, cuando se intenta como callar la Biblia de lo que habla de la predestinación, empiezan a surgir estos problemas, como ¿acaso fui yo el que eligió a Dios? Pero es porque no se habla de este tema que debería traer consuelo a los cristianos. La predestinación es algo hermoso, porque si realmente no había nada bueno en ti, debe ser de consuelo para el cristiano ver que fue Dios quien te amó antes de que hubiera algo bueno en ti. Y te toma, y te limpia, y te hace su hijo, finalmente. Y eso también nos lleva hacia el otro lado. Entonces, ¿qué pasa con las otras personas? ¿Qué pasa con los inconversos, los que no han sido escogidos? Ellos tienen entonces libertad, y la verdad es que sí tienen libertad, la tienen. ¿Y qué van a escoger? O sea, cuando se les presente el Evangelio,
cuando se les presente esa gracia, se les presente a ese Cristo valioso que tiene el valor realmente, sí, que tiene el valor porque su valor es infinito, es eterno, para que si quisiera, si lo quisiera, pagar los pecados de todos, esa persona lo va a rechazar porque no quiere ser salvado, no quiere obedecer a Dios, aborrece a Dios, ama el pecado y por lo tanto siempre va a estar en contra de él. Es ahí donde nosotros pensamos como, bueno, eh, y ahí sale esta famosa frase arminiana, que el sacrificio de Cristo es suficiente para todos y eficaz solamente para los escogidos. No, 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 no. Nosotros pensamos simplemente en, y esto vendría a ser el próximo punto, eh, en que es o sea, el calvinismo defiende lo que es la, se me olvidó el Expiación título, limitada, la expiación expiación, limitada, expiación la limitada, expiación, propiamente tal. la redención particular. Sí, Hay muchas formas de decirle. sí. Ya, de Acá, hecho, hay personas que piensan que expiación limitada no es la forma más correcta de enunciar esto y que genera tanta controversia finalmente. ¿Ya? Donde algunos dicen, pero estás cortando el valor de Cristo al hablar de la expiación limitada, tú piensas que Dios no es poderoso para salvarlos a todos, mientras que desde la otra vereda dicen, no, Dios es soberano para escoger al que salva finalmente. Y por lo tanto, si Dios escogió, entonces Cristo murió por aquellos que escogió finalmente. este es un punto, yo creo que tan controversial que ya acá empezamos a ver gente que está al medio, que dice, yo soy calvinista de 4 puntos. Y de hecho, Calvinistas moderados. algo chistoso es que había una persona que creía en los 4 puntos del calvinismo. Pero cuando él empezaba a hablar de los 4 puntos del calvinismo, él creía en la expiación limitada, pues. Y el ¿Ya? punto que él no creía era en el llamamiento eficaz. Eh, en- Pero Entonces por... él se confundía de puntos, po. Él creía en la expiación limitada. Él era calvinista de 4 puntos, pero se equivocaba de punto. es muy raro, Sí, pero bueno, es como que tuviera era por problemas tener, con el primer punto. Bueno, en fin. por tener una postura. Pero en Por- este punto justamente hay mucha gente que es moderada. pero ¿qué Eh, entendemos por y, moderado? o sea, por moderado entendemos que no cree en un punto, no cree en la expiación limitada, cree en una expiación general. Yo no sabría cómo llamarlo. Justamente hablaba un poquito antes del programa de si acaso son calvinistas y arminianos al mismo tiempo, pero que eso tiene un nombre finalmente en la teología, de amiral, pero, pero bueno, es que realmente es algo sin pie ni cabeza, como es muy ilógico creer eh, 4 puntos, pero hay gente Porque que lo sostiene. es que son pasos lógicos, de un lado, de un punto al otro. Entonces, eh, es curioso, porque estamos formando una especie de puente hecho con 5 tablas y vamos avanzamos primero ya, depravación total, luego elección incondicional y luego al siguiente paso que es necesario, lo sacan de ahí. Y dicen, bueno, no lo tengo en cuenta. Y, no, y si pierden ese paso lógico, pero ojo, que sea por lógica no significa que no esté respaldado bíblicamente, finalmente. O sea, no es un razonamiento humano, no, pero la Biblia termina obedeciendo su propia lógica y termina derivando en estos puntos que nosotros vemos que se conocen como los 5 puntos del calvinismo. Yo prefiero llamarle doctrinas de la gracia. Eh, pero en fin, y entonces tenemos este tema de lo que es la redención universal o expiación general versus lo que es la expiación limitada. Y justamente como tú dijiste, como el problema de la expiación limitada es su nombre, porque uno de los tantos argumentos en contra del calvinismo o de este punto, de esta doctrina de la gracia, es que limita el poder de la sangre de Cristo.
Mm, porque dice, bueno, si murió solo por algunos, ¿es porque acaso no podía morir por todo el mundo? Y ese es como uno de los argumentos, simplemente por el nombre. mm, Pero por eso es mejor llamarlo de otra forma, y evitarse este problema, la redención particular. sí, Porque al momento de que Dios enviara a su Hijo, Dios tenía un propósito. Dios tenía el propósito de redimir a cierto grupo de gente. La sangre de Cristo sí tenía el poder de salvar a todo el mundo. La sangre de Cristo podía redimir a cada persona del universo, alcanzaba, bastaba. Y no es que se haya agotado la sangre, no es que no haya podido, simplemente es que Dios ya tenía un propósito. Este sí. propósito era venir a salvar, a limpiar a aquellos que él había elegido, a aquellos que había elegido con esta elección incondicional. Entonces, por eso de un punto a otro. Sí. No es coartar el poder de Dios para la salvación, es defender la acción soberana de Dios respecto a la salvación que Él administra, finalmente. Y parte de esa administración tiene que ver con el propósito por el que Cristo vino a esta tierra. Y por supuesto, esto no es un llamado que es mal entendido por algunos arminianos que acusan a los calvinistas a no evangelizar. Finalmente, nosotros creemos en la evangelización, creemos que la iglesia tiene que ser una iglesia evangelizadora, un promotor de la predicación del evangelio en cada rincón de este planeta. Y bueno, podemos destacar eso en la iglesia arminiana. Muchas iglesias arminianas son fervientes predicadoras y respetamos eso, por supuesto. O sea, están haciendo bien esa labor. Si salen a predicar, genial, ¿ya? Y gloria a Dios por eso. Eh, y nosotros creemos lo mismo, de la necesidad de ir y evangelizar, porque es un mandato, es una comisión dada a toda la iglesia. Y nosotros, por conocer este tema de lo que es la redención particular, no significa que nosotros vamos a dejar de hacer este llamado que finalmente que nos da Cristo y que le da Cristo a sus discípulos de ir y predicar el Evangelio a toda criatura finalmente. Finalmente nosotros no sabemos quiénes se van a convertir. O sea, eso es algo que solo está en el plan de Dios. No es algo revelado qué personas se van a convertir. Entonces, ¿qué debemos hacer? Anunciar el Evangelio a todo el mundo, porque es por la locura de la predicación que las almas se van a salvar. Así que eso tenemos que hacer, cumplir nuestro propósito y Dios se va a encargar de salvar a las personas. Sí, sí, efectivamente. Ahora, esto de la redención particular, también ocurren algunos problemas si uno empieza a creer de la expiación ilimitada o la postura arminiana. Porque, ¿qué pasa si realmente Cristo murió por todos en el mundo? Si murió por todos, ¿por qué hay gente que va al infierno? Mm, Entonces, yo creo que eso ya empieza a coartar a Dios, porque finalmente es como si muriera para darle la posibilidad de ir al cielo. Pero si es por una posibilidad y depende de nosotros, caímos de nuevo en lo que hemos venido diciendo. sí. En la primera falla. ¿Sí? Y pasa a ser la salvación de mano del hombre y no la salvación de Dios finalmente, que le pertenece a Él. Y yo creo que, insisto, amigo arminiano, amiga arminiana que nos está escuchando, tenemos que poner, yo creo que estamos de acuerdo que la salvación le pertenece a Dios. No lo inventamos nosotros, no es algo calvinista, dígase como que los calvinistas escribimos y defendemos. No, yo creo que tenemos ese consenso. Y por lo tanto, si la salvación le pertenece a Dios, ¿ya? Como lo encontramos como un principio general en toda la Biblia, entonces, ¿por qué entonces tenemos que empezar a poner estas condiciones finalmente? Condiciones al poder de Dios, a su soberanía, a su acción, finalmente. La salvación es de Él, no nos pertenece a nosotros finalmente. Entonces, si Cristo y su muerte da, cubre todos los pecados de todo el mundo y entonces están pagados esos pecados, entonces ahí entra el cuestionamiento que decía aquí David, finalmente. O sea, ¿por qué hay gente que va al infierno? Y bueno, la postura minera dice, no, es que ellos terminaron rechazando, rechazando esa muerte. Pero si lo O sea, hacen, su entonces pecado, mm,
Su sea, pecado finalmente es como rechazar a Cristo, pero es como si fuera su único pecado que se le inculpa en el juicio, porque por todo el resto ya habría muerto Cristo. Pero yo creo que incluso como cristianos, todos alguna vez, lamentablemente, hemos pecado tan feo que delante de las personas quizás hemos rechazado a Cristo. Eh, pero justamente la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Todo pecado. Nunca dice que el pecado que nos limpia es rechazar a Cristo al último minuto. mm, sí, de hecho, Entonces, si creemos sí, que la sangre es suficiente, que la sangre realmente es eficaz en nosotros, es porque cada día nos vamos a santificar, vamos a ser justificados, vamos a ser santificados, vamos a pasar por todo este proceso, porque Dios va a cumplir lo que Él desea. Su deseo es morir por su pueblo, por su iglesia. Eh, Pablo, algo querías decir, sí, discúlpame. no, se me estaba, lo tenía en la punta de la lengua, pero espera, espero que, acordarme finalmente, pero creo que se me fue la idea, ya, Igual pero no tengo otro importa. punto, porque finalmente también los arminianos, ocupando la Biblia, terminan diciendo, pero ¿qué pasa con estos versículos que dice que Cristo murió por todo el mundo? Y ahí ya hay que empezar a ver cómo estos pasajes, porque muchas veces estos pasajes al hablar de mundo no está hablando de cada persona de la tierra, porque Mm, finalmente eso, si realmente Cristo murió por todo el mundo y por cada persona de la tierra, cada persona de la tierra debería irse al cielo. sí, Pero cuando habla de mundo, muchas veces va a hablar de distinto tipo de personas. O sea, murió tanto por un chileno como por un israelita. sí, sí, efectivamente. Y así todas las naciones son bendecidas por esta simiente que es Cristo. Ah, ya me acordé de lo que iba a decir. Y es que em, este razonamiento de que el único pecado imputable finalmente para condenación sea el aceptar o rechazar a Jesús, que vendría de esta redención universal, ya de esta expiación ilimitada, es de hecho un argumento que incluso utilizan ateos ya para atacar el cristianismo, porque dicen como, sí, o sea, dicen como, ya, si la única manera de que tú puedas estar bien o de tener los beneficios de ir al cielo y tener las riquezas que hay allá, y que se yo, una tergiversación, una caricaturización de lo que es el cielo, es simplemente si tú haces una oración o si tú dices, ya, creo en Jesús. ¿Ya? Y lo ven como algo injusto, finalmente. Y es un ataque muy común en círculos ateos, finalmente. Eh, no, a ver, no, en sí mismo no es un argumento contra los arminianos, pero es que finalmente lleva a conclusiones erróneas, bíblicamente y lógicamente también. Conclusiones como la que levantan personas que no creen en Dios y que por lo tanto ridiculizan la postura cristiana al decir este tipo de cosas, finalmente. Es como que la salvación, o sea, no es eso, sino como que la condenación de la persona solamente depende de si ama a Dios o no. No, la condenación de nosotros es por el pecado que hemos cometido de siempre. ¿Ya? Y como todos hemos pecado, todos merecemos la condenación y nuestra salvación no depende solamente de si queremos pertenecer a una iglesia o no, como caricaturizaría un ateo, sino que en verdad, porque la salvación le pertenece a Dios y Él quiere hacer eficaz su salvación en aquellos que Él predestinó y en aquellos que Él escogió, que esas personas son transformadas, son regeneradas, son nuevas criaturas y se terminan convirtiendo y creyendo en Jesús como su Señor y Salvador finalmente. Entonces no es como que Dios te condena por no creer en Él. No, no creer en Él es otro pecado más, un pecado terrible, por supuesto, pero ese es uno más de la larga lista de pecados que cada persona lleva consigo, que trae consigo una carga que lo termina condenando finalmente delante de los ojos de Dios. Y también creo que también el testimonio de la escritura es muy grande. O sea, nosotros empezamos a ver versículos que hablan de por qué vino a morir Cristo, cuál era el propósito de Cristo, y se nos va a decir que Él murió por su pueblo,
que Él murió por su iglesia. Nos va a empezar a decir que Él tenía sus ovejas y que las va a separar de los cabritos. Entonces, Él conoce a sus ovejas, las ovejas oyen su voz. También en la oración sacerdotal de Cristo, también es lo mismo, como oro por los que tú me diste. Entonces, Él tiene un grupo y es por los que Él vino a morir. Eso es lo que Él quería lograr y lo logró. Sí, po. Salvó a los que Él quería salvar. O sea, de hecho vemos en Juan 17:6 que dice, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Estoy haciendo una yo a memoria, así que por eso es que me sé las citas, porque realmente no me las sé. Y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. O sea, creyeron todos los que estaban ordenados. ¿Ya? Un decreto de Dios. Ellos fueron los que creyeron, finalmente. Y eso no es una invención de nosotros. Hechos 13:48. Quien tenga su Biblia, búsquelo y ratifique. No lo estamos inventando nosotros. Y bueno, Efesios 1:4, que según nos escogió en él antes de la fundación del mundo. ¿Para qué? Para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Bueno, debido a, veamos, viendo la hora, ya, Sí. bueno, Quizás para, deberíamos avanzar, son 2 puntos. ¿son 2 puntos? ¿Quieres terminar? ¿Te quieres arriesgar? Sí, Ya, sí, porque ok, mira, el siguiente punto, finalmente, como hemos visto, son conclusiones de los anteriores puntos. Entonces, podemos avanzar. ya, démosle, démosle. Ya. Ya. Bueno, Cualquier ¿cuál es el cosa va siguiente a ocurrir. punto, tío David? Ya, mira, el siguiente punto de estos 5 puntos del arminianismo contra el calvinismo es que el Espíritu Santo puede ser resistido eficazmente. Y esto los arminianos lo creen porque hay pasajes en Hechos donde los hombres efectivamente resisten al Espíritu Santo. Y esto lo hacen porque, bueno, básicamente ellos tienen libre albedrío. Ellos pueden elegir seguir a Dios o no seguirlo. Entonces, ¿es realmente el Espíritu Santo resistido eficazmente en toda ocasión por los hombres? Ese es el gran problema. El gran problema. Yo creo que justamente empezando por este pasaje de Hechos donde el Espíritu Santo es resistido por las personas, es que sí, el Espíritu Santo es resistido, pero hay un llamado superior a ese, porque hay llamamientos generales durante las predicaciones y ustedes saben que mucha gente se niega a creer en Cristo a pesar de ser evangelizado. Sí, Entonces, ellos realmente resisten este llamado general, pero hay una división acá. Hay un llamado general que es la predicación a todo el mundo, pero también hay un llamado particular y un llamado eficaz, que ningún hombre puede rechazar, porque ningún libre albedrío puede rechazar a Dios. realmente, Y es por una más, obra soberana. sí, entonces por más que el hombre pueda rechazar como este llamamiento general, cuando Dios quiere convertir a una persona, lo va a hacer. ¿Y qué sucede con esta persona que realmente va a aceptar a Cristo? ¿Por qué lo hace? Porque es regenerado. Entonces, este llamamiento eficaz justamente va a tener esta dualidad, este acercamiento con la regeneración. Mm. Entonces, hay un llamamiento eficaz, sí, porque Dios va a cambiar tus afectos, Dios va a inclinar tu voluntad para que creas en Él y para que realmente decidas ir hacia Él. Y por Sí. eso es tan eficaz el llamamiento, porque Dios te cambia primero para que tú decidas usar la fe y el arrepentimiento. Al fin y al cabo tenemos que tener presente también que, como dijimos, hay luces, o sea, no hay que luces, que en verdad es bíblico, que está esta predestinación para salvación y para condenación, porque si Dios escogió a algunos para salvación, hay otros que van a condenación. Pero todo el estado inicial de cada persona que nace en esta tierra es muerte espiritual. Estamos muertos en nuestro delito de pecado, ya lo hemos repetido no sé cuántas veces. Eso quiere decir que estamos con este corazón de piedra que no siente, ya que finalmente por sí solo no puede hacer nada, no puede bombear sangre, no puede hacer nada por sí solo. Entonces, ¿qué ocurre? Que la única manera de que ese corazón pueda sentir
es solamente por una obra divina obrando en ese corazón. Y ahí es donde viene esa transformación de ese corazón de piedra a un corazón de carne, un corazón que siente, que percibe, que puede escuchar las verdades espirituales. Entonces, ¿qué ocurre? Que en ese momento de esa transformación de piedra a carne, sí o sí, esa persona va a poder percibir lo espiritual y poner oídos y ojos espirituales a lo que antes no podía ver ni escuchar. Entonces, ¿qué ocurre? Que ahí tenemos a estas personas que nunca van a creer en Dios, nunca la van a hacer, están muertos, tienen ese corazón de piedra que es un corazón estéril, que no siente, que no percibe nada de lo espiritual, y que por supuesto, si Dios no transforma ese corazón de piedra a uno de carne, ese corazón nunca va a estar dispuesto a escuchar la palabra de Dios. Nunca. La va a escuchar, sí, y va a recibir el llamado. Puede haber un predicador llamando al arrepentimiento y a la fe, lo va a escuchar, pero es un corazón que no va a ser tocado por el Espíritu Santo por la elección, por la soberana elección de Dios, mientras que va a haber otra persona al lado que eventualmente va a tener ese corazón que va a empezar a sentir, puede generar cierta resistencia, pero ese corazón ya va a ser un corazón sintiente. Y tarde o temprano el Espíritu Santo va a obrar en esa persona, va a regenerar su voluntad y tener una voluntad regenerada de su propia elección, va a ir y acudir a los pies de Cristo para buscar el perdón y la comunión con Dios. También es porque para atender este llamado eficaz no depende, no empieza por el hombre, no empieza por el hombre. Nicodemo, cuando Jesús le dijo que tenía que nacer otra vez, le preguntaba así como si acaso debía volver a entrar al vientre de su madre, pero Jesús le dice que no, que depende del Espíritu Santo, que es el viento que de donde quiere sopla, ni más, ni oye su sonido, ni sabe de dónde viene, ni a dónde va. Y es porque así actúa el Espíritu Santo. Antes de que tú creas, Él te regenera, te hace una nueva criatura y ahí recién tú puedes creer y arrepentirte. Y es porque tus afectos son nuevos. Ahora quieres otra cosa, ya no quieres el pecado, pero no empezó por ti. No empezó por ti, empezó por Dios haciendo la obra y ahí recién puedes contestar, por así decirlo, este llamado eficaz. Y hay algo, una frase como muy bonita de Agustín que dice así como que no hay ningún libre albedrío que se pueda oponer a la voluntad de Dios. Y claro, es porque Dios es creador, hacedor de todo. Pero a pesar de eso, hay una caricatura que dice como que Dios obliga a las personas a ser salvos. Como nosotros somos robots prácticamente por esta regeneración, pero no es así. No, No es que Dios te obligue a ser salvo. Él renueva o Él hace de nuevo tus sentimientos para que decidas seguirlo libremente. Entonces no somos robots, lo hacemos porque queremos, decidimos seguir a Cristo porque queremos, sí. Pero antes de que eso sucediera, ocurrió una obra en nosotros por el Espíritu Santo. entonces es importante tener eso presente, o sea, no, o sea, un corazón de piedra no siente. Pues que no quiero hacer tanto hincapié en esto, ya que me gusta la ilustración, perdón. Ya, pero, o sea, no es que nosotros de nuestra propia voluntad podamos resistir al Espíritu Santo. Una persona que le resiste, una inconversa que le resiste, es que finalmente es que no va a obrar, el Espíritu Santo no está obrando en esa persona. Si es escogida, quizás no obra en ese momento, pero Dios sabrá el momento en que lo va a regenerar y va a escuchar y va a creer. Y al fin y al cabo, la aplicación de la palabra nunca vuelve vacía, y sabemos que toda palabra de Dios es como espada de dos filos, finalmente, que penetra hasta llegar hasta lo más profundo de nuestro ser. Pero, pero eso es algo que viene de Dios, de su obra redentora. Y Él sabe los momentos. O sea, yo creo que nadie, ni arminianos ni calvinistas, cuestionamos eso. Ya, pero el tema es que esa resistencia, ya digamos que hay personas que se resisten a ese llamado, pero al fin y al cabo, si ya tiene un corazón de carne, si ya es un ser, una nueva criatura, entonces tiene sus ojos ya disponibles y sus orejas dispuestas para poder escuchar el mensaje de salvación, y ahí la gracia es irresistible.
porque pasamos de muerte a vida, finalmente. Pasa esa persona que ya ha sido regenerada, ahora por fin tiene la posibilidad de escuchar un mensaje que da vida, de tener acceso a esta agua viva que le da, que le suple de todas sus necesidades y que no va a tener sed jamás, finalmente, de tener acceso a ese pan de vida. O sea, son llamados irresistibles, finalmente, para, para aquella persona que finalmente puede sentir y escuchar y ver el mensaje de Dios. Pero aquellos que están muertos en delitos de pecados están muertos, finalmente. Ya, ni siquiera ponen resistencia. No, no van a creer y nunca lo van a querer hacer tampoco. Y tal como habíamos dicho al principio sobre el pecado teniéndonos a nosotros como esclavos, como no es que el pecado ponga una pistola en ti para que hagas pecado, ahora tampoco es Dios que pone una pistola en tu cabeza para que lo recibas. Sí. Es Dios que te regeneró, que te hizo nueva criatura y ahora puedes desearlo. Una persona que deseaba ir en contra de Dios, que era un enemigo de Dios, fue reconciliado. Pero esto ya teniendo la salvación, ya habiendo sido salvos, acá viene el último punto. Y algo chistoso es que hay un conocido de nosotros en nuestra iglesia que cuando llega, su primera pregunta es, ¿y la salvación se pierde o no? No, no pregunta ni la hora, y dice, Ni cómo "La está uno. salvación- no, no, lo importante es si la salvación se pierde o no. Y justamente el último punto, este quinto punto del arminianismo, es que se puede caer de la gracia o perder la salvación simplemente. Y no sé si realmente hay algún calvinista que pueda creer esto, pero sí en las iglesias pentecostales es algo muy común. Perder la salvación, caer de la gracia, estar todo el día preocupado de perder tu salvación por cualquier pecado que puedas cometer. Es un poco triste creer eso, realmente. No es poco triste, es agónico. Mm. Por pensar que en algún momento vayas a caer de la gracia, a no estar en las manos de Dios que te protege y te resguarda y que simplemente en algún momento puedes estar ya de nuevo en un estado de condenación. Y eso también habla de tu manera de ver el poder de Dios en la salvación, finalmente. O sea, realmente aquí hay una batalla de postura respecto a cómo entendemos la voluntad del hombre y la soberanía de Dios. O sea, si todo lo pones en el hombre, y toda tu forma de creer, tu cosmovisión apunta a que el ser humano es el responsable, es natural que creas en en el arminianismo. Es natural. Y es natural llegar a esa conclusión, que la salvación se pierde. No sé, porque es un razonamiento lógico uno tras otro. Pero la Biblia da el mensaje, este mensaje que consuela y Mm. que dice que toda persona que ya está en la gracia de Dios, que es parte de su pueblo escogido, está en su mano y no hay nadie que pueda arrebatarnos de su mano finalmente. No somos más especiales, no somos mejores personas, no somos más inteligentes, no somos nada, solamente la gracia de Dios manifestada en que ahora estamos bajo su protección, en su mano, nadie nos arrebatará de él, no hay nadie que sea capaz de abrir siquiera uno de sus dedos porque Él es el que sostiene y sustenta la salvación. Mm. ¿Podemos pecar de nuevo? Podemos pecar, porque seguimos en este cuerpo, en este cuerpo de pecaminoso, de carne que falla, de aquel pecado que no queremos hacer, pero que aún así lo hacemos, como pasa con el apóstol Pablo, pero la sangre de Cristo ya limpió ese pecado, ya estamos limpios de toda maldad. Y si estamos dispuestos a decir que podemos caer de la gracia, entonces estamos quitándole poder a esa sangre de Cristo. Si Y antes hablamos de también, la expresión ilimitada, como, le estamos restando poder a Cristo y su sangre, bueno, si podemos caer de la gracia, estamos quitándole y restándole poder a esa sangre, mm, finalmente.
Y también Entonces, para robarte el versículo, si la salvación pertenece a Jehová, entonces la salvación va a pertenecer completa. Entonces ya no depende de nosotros el caer o mantenerse en la gracia. Depende de Dios que nos salvó, permanecer en esto. Entonces no es tanta la perseverancia de los santos, sino que no es el hombre el que va a simplemente permanecer, sino que es Dios el que te tiene en su mano y no te va a soltar. No depende del hombre, ni mantenerse ni caer. Depende de Dios que te tiene en su mano. Y hay pasajes tan hermosos que hablan de eso, que, que ni la muerte ni la vida, ni ángeles ni principados, ni muerte, ni persecución, ni cuchillo. nos apartará. Eh, sí, po. Entonces, es terrible vivir con esa angustia de que por un pecado, por un mal pensamiento, puedes perder la salvación. ¿Qué pasa si justo antes de morir pensaste algo malo? Te vas al infierno. Pero si la salvación pertenece a Jehová, si realmente Él va a hacer cumplir su propósito, si realmente Él quiso morir por ti, si Él realmente obró en ti esta santificación, si Él te justificó, te santificó, Él te va a glorificar. Entonces, esta cadena de oro que habla en Romanos 8 se va a cumplir. Si Él decidió un día predestinarte, Él un día te va a justificar, Él un día te va a santificar y el día de mañana en su gloria vamos a ser glorificados. Amén. Porque Él lo prometió, Él lo prometió. Y Ah, este era el último punto. sí, Ah, había una última cosa que quería mencionar, por favor. Lo tengo en la punta de la lengua, no quiero que se me olvide. Ah, sí, la libertad cristiana. Ya uno de los puntos que se ah, ataca acá, que dice como, entonces si no caemos de la gracia, entonces podemos pecar y podemos hacer lo que queramos. Y no, eso es una mala interpretación de lo que se entiende como libertad cristiana y es un mal ataque también a la gracia, no a la gracia irresistible, sino a la perseverancia de los santos. No, nosotros los calvinistas no creemos que podamos hacer lo que queramos después de ser salvos, sino que debido a que tenemos una nueva naturaleza, que somos convertidos y tenemos una voluntad regenerada, y ahora tenemos un Señor al que servir, y mandamientos que amamos y mandamientos de los que meditamos. Tenemos una palabra de Dios en la que queremos profundizar y un Dios al que le queremos orar y estar en constante comunión con Él. ¿Cómo pensar siquiera que ahora, siendo salvos, podemos hacer toda la maldad que querramos? Eso es pensamiento propio de una persona que realmente no se ha convertido en verdad, porque no ama aquellos mandamientos que antes aborrecía, no ama a ese Dios que antes odiaba, sino que sigue queriendo hacer el mal que quería hacer antes. Insisto, podemos pecar, porque no somos perfectos, no lo somos ahora, ya estamos en este cuerpo de carne, pero eso no quiere decir que no sigamos en un estado constante de arrepentimiento, y de convicción de pecado que el mismo Espíritu Santo está obrando en nosotros y que, por supuesto, si es una obra divina, nosotros no tenemos la capacidad de obstaculizar en ese sentido. O sea, el Espíritu Santo nos constriñe de pecado constantemente y constantemente nos estamos arrepintiendo del pecado que hacemos. Así que no perdemos la salvación, pero tampoco eso nos quita las ganas de seguir creciendo y edificándonos y bueno, siendo cada vez mejores cristianos, más conforme a la imagen de Cristo. y es justamente lo que dice Pablo, pero el apóstol. ¿Sí? ¿Acaso pecaremos para que la gracia crezca? En ninguna De manera. ninguna manera. Y justamente son las figuras que ocupa tanto Jesús como después Pablo también va a ocupar alguna de estas figuras que es la amistad, que Jesús justamente dice, vosotros seréis mis amigos si guardamos sus mandamientos. Entonces, nosotros lo hacemos porque somos sus amigos, somos amigos de Cristo y queremos servirlo, queremos hacer cumplir la ley y también porque es nuestro Padre. Cualquier hijo quiere comportarse como su padre y más si es un padre que no tiene errores. Entonces, es como esta relación de amor por la que nosotros queremos vivir una vida santa, queremos obedecerlo, porque lo amamos.
pero no por tener miedo a perder la salvación. Y tampoco es que andamos pecando por la vida porque porque sabemos que no se va a perder la salvación. Al revés, porque lo amamos, porque no queremos ser un lastre para la familia de Dios. Mm, Deseamos hacer su voluntad. sí. Y tenemos una voluntad regenerada y la libertad para poder obedecer sus mandamientos cuando antes no podíamos hacerlo. Bien, Ahora sí, algunas conclusiones. es- Yo quiero decir ya. que Spurgeon, cuando hablaba de el calvinismo versus el arminianismo, él decía que todos iniciamos nuestra vida cristiana como arminianos, porque para nosotros en el momento de creer, simplemente nosotros creímos, o sea, fuimos nosotros los que creímos, los que fuimos a la iglesia, escuchamos la predicación y aceptamos o recibimos, no sé cómo quieran llamarle, ejercimos el arrepentimiento y, y ejercimos la fe, pero después estudiando, leyendo la palabra de Dios, somos nosotros mismos los que nos damos cuenta que en ese momento no éramos nosotros actuando, sino que el Espíritu Santo ya había actuado en nosotros. Entonces, para Spurgeon decía que empezamos nuestra vida cristiana como arminianos y después leyendo nos convertíamos en calvinistas. Así que, bueno, espero que eso ocurra con nuestros hermanos arminianos. No los odiamos, no los aborrecemos, los felicitamos si son perseverantes en la predicación del Evangelio, pero creemos que están en un error no infranqueable, que no los condena ni los convierte en herejes ni nada por el estilo. Y como hermanos que somos, esperamos tener una relación de paz e invitarlos a plantearse en mayor profundidad estos puntos. Y que, por supuesto, los 5 puntos del arminianismo, del calvinismo, en particular, para nosotros, los 5 puntos del calvinismo no es todo el cuerpo de doctrina y teología que creemos. Tenemos todo un cuerpo de doctrina que defendemos, más de 200 puntos que podríamos empezar a enumerar para poder considerarnos reformados, ¿ya? Estos son simplemente aspectos específicos para abordar estos puntos simplemente. Y bueno, eh, pienso que la postura calvinista trae más gracia y consuelo al pecador, a esta persona que estuvo dispuesta a someterse, a humillarse, a tener un corazón contrito y humillado, que se acerca a Cristo como la única posibilidad de salvación que tiene. Eh, y me gustaría que esa paz también sea compartida con todos finalmente. Eh, y aquella persona no cristiana si por algún motivo llega a escuchar esto, bueno, no lo va a creer si es que no ha sido regenerada simplemente y lo va a ver como simple locura. Estos están locos de las tonteras que hablan, pero es la locura de la predicación, como dice la Biblia y nos recordó David, que finalmente nos terminó atrayendo a Dios, a ser parte de su pueblo, ser parte de esta familia. Finalmente, creemos estas doctrinas de la gracia, no porque Calvino las creía y no porque queramos ir en contra de los arminianos, Ujú. sino porque creemos que es lo que dice la Biblia. Han salido distintos versículos durante el programa, pero lo hacemos porque creemos que es lo que dice la Biblia y que representa una figura más real de cómo es Dios, el Dios de la Biblia, un Dios soberano y también un Dios amoroso. Sí, finalmente la salvación proviene de este amor de Dios, esta misericordia que fluyó hacia nosotros y creemos que estos puntos representan realmente cómo ocurrió la salvación. Efectivamente. Y bueno, yo creo que vamos a dejar hasta acá. Ha sido un gusto conversar contigo, don David, tío David. Ya, Igualmente, ya. Y igualmente. bueno, pues nos estaremos viendo en una próxima edición, en un próximo programa. Están cordialmente invitados a seguirnos en nuestras redes sociales, en Instagram, Facebook y cuánta cosa se nos ocurra, Spotify, en Spotify, Spotify, para que YouTube. ahí, sí, Ya.
están cordialmente invitados a seguir escuchando y bueno, sean 2, 3, 4, 5 personas. Nosotros estamos haciendo esto de gusto, es un proyecto que nos emociona, nos motiva a ambos y bueno, hasta donde Dios quiera llevarnos con esto finalmente. Y eso, que estén muy bien todos, un saludo, un Nos abrazo, vemos. Nos nos vemos la vemos, próxima. nos vemos la próxima. Chao, chao.